Saludos a los televidentes de TV Mundo. Somos Ministerio León de Judá. Nuevamente hoy una oportunidad que nos brinda el Señor de poder ser colaborador, servidor, instrumento, anunciador, mensajero de la palabra de Dios. Hoy Dios nos ha permitido poder compartir o llevar a cabo y escuchar el testimonio de mi hermano Carlos, que hoy pues lo tenemos presente, y en unos momentos pues le vamos a acceder el tiempo para que usted escuche palabra de Dios. Cómo es que la palabra de Dios se cumple a su tiempo cuando dice que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es. Tenga usted un cordial saludo de parte de mi pastor William Pérez. Estamos pues llevando a cabo y realizando esta actividad porque hoy se nos demanda, y la Biblia lo dice: vaya y predique a toda criatura, y todo aquel que crea y fuese bautizado, ese será salvo, dice la palabra. Hoy pues aprendemos y tomamos en cuenta y practicamos lo que dice la palabra. Él no quiere sacrificio sino obediencia. Como se le dijo a un hombre allá en el libro de Marcos, en los evangelios, Jesús lo sanó, Jesús lo libró, Jesús le dio una oportunidad más. Como tú que estás esperando una oportunidad, tú que has perdido las esperanzas, tú que estás anhelando tener la dicha de poder conocer el poder de Dios, Jesús le dijo a aquel endemoniado: ve y cuéntale a los tuyos cuán misericordioso y grande ha sido Dios contigo. Mi hermano Carlos, ¿cómo te encuentras en esta preciosa hora? Muy bendecido de parte de Dios, hermano, y gracias por el privilegio que nos dan en esta mañana. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a hacer una breve oración para darle honra y gloria al Señor. Y tú que nos estás viendo allá en casa, tú que estás en la cocina, tú que estás en la cama, tú que estás en tus quehaceres de trabajo, te invitamos para que en esta preciosa hora puedas tomar el consejo y escuchar cómo dice su palabra, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Oramos, hermano. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la vida, misericordia, por la oportunidad, sí, por la Dios. dicha Sí, que tú Señor nos has dado Jesús. de Sí, poder Padre Santo, anunciar, nos de unimos, poder Padre mencionar Santo, tu esta nombre, palabra, Padre de poder Santo. ser parte de tu Sí, reino, Señor. de ser Te parte damos honra de y esa gloria, criatura Señor nueva Jesús. Sí, mi en la amado cual Dios, tú nos has en lo que tú has transformado. trabajado, Padre Te Santo. ruego pues, mi Señor, que este tiempo, Sí, en este Señor, momento, que sea de la mucha palabra bendición, se cumpla, Señor como Jesús. dice que tu palabra Sí, es Padre es como Santo. una espada de doble filo, Sí, que hermano penetra hasta Dios. lo más profundo del corazón En y el el nombre alma de del Jesús, hombre. Señor, te damos Hoy te gracias, ruego para que Señor todo aquel que Jesús. escuche Sí, este mi amado mensaje Dios. sea inquietado Sí, por Padre tu gran Santo. poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a compartir, hoy mi hermano Carlos va a compartir su testimonio, y espero que usted tome el tiempo y pueda compartir este mensaje, pueda compartir y que otros puedan escuchar cuán grande y misericordioso ha sido el Señor contigo. Amén. Amén. Dejamos el tiempo, mi hermano. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes. Queremos hablar un poquito acerca del testimonio. Yo creo que vamos a hacer un resumen porque yo creo que realmente los testimonios pues son bastante largos. Vamos a ir resumiendo poco a poco para que sirva de bendición. Hay uno de los temas que a mí me llama bastante la atención, y realmente de dónde venimos. Hay algo que muchas personas están sufriendo hoy en día y no se han dado cuenta por qué están sufriendo. Yo vengo de una familia numerosa de parte de madre. Es bastante numerosa, pero una familia llena de costumbres, de tradiciones y muchas situaciones que se fueron dando donde no había espacio para la palabra. Ellos nunca tuvieron un espacio para la palabra de Dios. Entonces hubieron muchos problemas en la casa de los padres de mi madre. Uno de los problemas más grandes que hubo fue cuando yo nací. Cuando yo nací, cuando ellos se enteraron, los padres de mi madre se enteraron que yo nací, exactamente, pues el padre, pues hubo un gran problema en esa casa. Pero yo veía a través del tiempo, por medio de las costumbres y tradiciones, las maldiciones que se vivían en ese lugar, que eran bastante notorias. Entonces empieza el proceso de mi madre que amó tanto a sus padres, hasta el día de hoy ella los sigue amando,
ella siempre quiso estar con ellos. Toda la vida siempre los quiso apoyar a pesar de que hubieron golpes, maltratos, insultos, hubo de todo. Ella siempre quiso estar en ese lugar. Entonces, pues uno cuando es pequeño, pues uno no entiende a veces las cosas. Me di cuenta de que realmente yo en ese lugar yo no era bienvenido. Desde pequeño pues empezaron a haber maltratos en mi vida. Hace poco, pues hace como unos 5 años me enteré de algo muy feo de parte de mi abuelo, que era una persona que él no tenía temor de Dios. Él a todo mundo odiaba, él era tan malo con sus hijos, con todas las personas. Y dice que cuando mi madre me dio a luz, dice que ella tenía que salir a trabajar y me dejaba en casa. Pero ustedes saben que como todo niño, pues empieza a llorar o tiene hambre o necesita que le cambien pañal o algo. Contaba mi abuela que en ese entonces dice que en los terrenos que ellos tenían, dice que habían unos grandes hormigueros. Y dice que para que yo me callara supuestamente, él me sacaba y me sentaba en esos hormigueros. ¿Imagina ustedes un niño sentado en un hormiguero alborotando las hormigas? Entonces empezaron a suceder muchas cosas que me las fueron contando. Pero al final de todo esto, hermanos, fui creciendo en esa casa. Tengo memoria de cuando tenía como 4 o 5 años. Una situación muy difícil, donde realmente pues mi madre no hacía nada. Ella siempre quiso estar con sus padres. En ese lugar a mi padre pues ni lo conocí. Entonces, estando en ese lugar, se imaginan ustedes, hermanos, de que todos tenían negocios. Era una familia muy trabajadora, una familia que le gustaba el trabajo, pero no se miraban las bendiciones de Dios. Todos eran bien esforzados. Yo era parte del trabajo de ellos. Póngale de que ellos tenían negocios y entonces yo tenía que trabajar. Mi abuelo tenía venta de leña, llegaba una camionada de leña tipo 5 de la tarde, había que entrarla. Era como una obligación en esa casa que había que hacerlo, a pesar de la corta edad. Entonces empezábamos a ver cosas muy raras. Todo el mundo lo mandaba a uno en ese lugar. Todo el mundo pues quería hacer con lo que querían con uno. Me recuerdo yo que uno se va acostumbrando a esa clase de vida. Todo lo que yo tenía familiares que trabajaban en el diario. Cuando ellos llegaban, lo llevaban, yo tenía que salir en el diario, la hora tenía que salirlo a vender en la noche. Pero cuando yo regresaba, yo me ponía contento cuando lograba vender algo para poderlos agradar a ellos. Y a pesar de todo eso, pues yo miraba que todos trabajábamos, pero no se miraba la bendición de Dios. Llegaban momentos donde tenía que salir descalzo, tenía que andar con pantalones rotos, vivíamos en una desgracia. Y todos trabajaban, todos hacían grandes cosas para poderse superar, pero la bendición de Dios, había un patrón de maldición en esa casa. Se desesperaba uno porque, amados hermanos, uno ve cuando alguien está cocinando, aunque sea un huevito, ¿verdad? Y uno solo lo podía desear porque aguantábamos hambre. Aguantábamos hambre y decíamos un panito, cuando el panito valía daban 2 panes por 5 centavos. Y entonces me iba dando cuenta yo de todas esas situaciones y uno dice, pues, a veces las cosas son injustas. Entonces, la historia es bastante larga. Yo salía a vender muchas cosas. Yo siempre quise superarme. Mi mentalidad era superarme. Era un sinfín de cosas que salíamos a vender, que hacía mi abuela o mi mamá. Manzanillas con miel, elotes cocidos, whiskiles. Vendíamos pan, vendíamos donas, vendíamos manzanillas, vendíamos rellenitos y un montón de cosas que no me vienen a la mente, porque yo no quería vivir esa vida. Pero al final hacíamos muchas cosas y no nos podíamos superar. Recuerdo yo que vivíamos en la casa de mis abuelos, y mi mamá le tenía que pagar el alquiler a mi abuelo. Cualquier situación que pasaba, mi abuelo era tan malo que a cualquiera golpeaba. Imagínense, hermanos, de que de repente cuando uno a veces se negaba a hacer las cosas, agarraba un cable de luz y con eso le daba a uno. O sea, un gran temor que había en ese lugar, una esclavitud.
Entonces fíjense, hermanos, de que quiero ir a una cita que realmente me llama bastante la atención, y creo que poco a poco fuimos saliendo nosotros de esa situación, cuando mi madre un día decide salir de esa casa, pero pasaron muchos años para poder salir de esa situación, y le voy a seguir contando cómo fue la situación. Dice la palabra en Éxodo capítulo 6, Biblia de las Américas. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejaré ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Y continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos delante para darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados. Me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Fíjense, hermanos, de que realmente nosotros vivíamos en ese lugar en esclavitud. Éramos esclavos del pecado, de costumbres, de tradiciones, y nos iba bastante mal, porque toda mi familia pues no dejaba entrar el evangelio. Ellos odiaban a las personas evangélicas. Entonces uno, cuando va creciendo, uno también como que le va cayendo mal esa situación, lo del evangelio. Entonces llegó el momento donde mi madre un día decidió que saliéramos de ese lugar. Nos sentimos bastante liberados, pero teníamos que trabajar más para poder sostener el lugar donde vivíamos. Recuerdo que cuando salimos de ese lugar las cosas eran diferentes. Aún así todavía me llegaban a buscar, a traer, para poder hacer los trabajos que ellos necesitaban, porque ellos querían superarse, ellos querían hacer muchas cosas que realmente no lo lograban. Sin Dios uno no logra nada. Entonces salimos de ese lugar, empiezo yo a conocer otras personas, llego a una colonia donde las cosas eran diferentes, empezábamos otra vida. Entonces, amados hermanos, llegamos a ese lugar, y empiezo yo a acercarme a la iglesia católica. Yo a veces me ponía a pensar en las situaciones, cómo era de que Dios a veces permitía las cosas. No tenía entendimiento de nada de la palabra, pero empezaba a acercarme a la iglesia católica. Por varios años estuve en la iglesia católica, pero yo quería que Dios respondiera a mis necesidades. Va creciendo uno y uno empieza a sentir que uno necesita vivir mejor. Esa era una de las mentalidades que yo tenía: yo necesito vivir mejor. Toda la vida me esforcé para hacer las cosas bien, pero cuando empezábamos un negocio con mi mamá, todo se caía. Recuerdo yo que me ponía a llorar, porque al principio pues todo empezaba bien, habían ganancias, y nos poníamos contentos porque decíamos: vamos a levantar. Pero a un corto tiempo pues se caían las ventas, se perdía todo. Y me recuerdo que lo intentamos muchísimas veces con mi madre, que siempre estuve con mi madre. Nunca le reproché nada a mi madre ni a mi padre, que no lo conocí. Siempre he amado a mi madre, y decía yo que las cosas nos iban a salir mejor. Me acerco yo a la iglesia católica, y mi madre bien contenta que yo me acercaba a la iglesia. Empecé a trabajar con un grupo, conforme iba llegando, empecé a trabajar con un grupo de acólitos de la iglesia católica, que se conocen más como sacristanes. Empiezo a trabajar en la iglesia, ministrando con los sacerdotes de ese lugar. Y entonces, amados hermanos, en tanto tiempo que estuve ahí, llegué a ser líder de ese lugar. Estando con ellos, pues empezamos a involucrarnos más en lo católico. Recuerdo yo que hacíamos transmisiones de misa por televisión, Canal 3. Recuerdo exactamente que era patrocinado por Floristería Las Acacias. Empecé yo a ver las cosas distinto. Ya no vivía en aquella esclavitud, pero necesitaba muchas cosas. Me daba cuenta, conforme iba creciendo, que yo necesitaba, que tenía un vacío dentro de mi corazón, y necesitaba yo llenarlo. Estando en ese lugar, pues me salí de la iglesia.
me fui saliendo poco a poco de la iglesia, empecé a conocer personas de la colonia. En fin, hermanos, es de que estando yo en esa colonia, yo me juntaba con personas más grandes que yo. Entonces yo tenía, por ejemplo, unos 15 años, ellos tenían como 20, 25 años. Empecé a hacer cosas que ellos hacían. Empecé a juntarme con ellos y yo tenía que hacer lo que ellos hacían para poder estar con ellos. Entonces me empecé a involucrar en el alcoholismo. Ellos tenían la costumbre de tomar todos los viernes, sábados o en cualquier momento que hubiera dinero. Pero yo me acercaba a ellos y empezaba a tomar. Yo recuerdo que no me gustaba, pero por estar con ellos yo lo empezaba a hacer. Y entonces mi madre no se daba cuenta, pues yo lo hacía a escondidas de ella. Empecé a meterme en el alcoholismo. Pero estando yo en esta situación, cuando salimos de la casa de mi abuelo, cuando salíamos de vacaciones, yo me iba a trabajar las vacaciones porque yo decía, yo quiero hacer algo. Nunca disfruté unas vacaciones después de salir de la escuela porque yo quería ir más allá. Entonces recuerdo que empecé a trabajar en carpintería. Empecé a ganar dinero de esa forma. Pero cuando llega el momento que yo salgo de la escuela, empiezo a conseguir un trabajo mejor. Empecé a conseguir un trabajo mejor y llevaba referencia de ese lugar que yo ya podía armar un mueble de los años anteriores donde yo me iba de vacaciones. Entonces tomaron en cuenta esa situación de que yo ya podía. Y a pesar de eso me llamaron los jefes de esa empresa. Cuando ya estábamos en ese lugar, pues me dieron la oportunidad de poderlo hacer y lo logré hacer. Entonces empezaron a cambiar muchas cosas ahí en ese espacio. Empecé a ganar dinero, ya no estaba tan forzado como forzaban a otros trabajadores. Lo que mis compañeros, ellos ganaban en 3 semanas, yo lo ganaba en una semana ganaba eso. Y así tan tranquilo y despacio podía ganar mucho más dinero. Empecé a ver yo que empezaba a fluir esa bendición de trabajo. Y entonces cuando empieza a fluir esa bendición de trabajo, entonces empiezo a meterme con los muchachos de la colonia que empezaban a tomar. Empecé a juntarme con ellos, ya llevaba un par de zapatitos nuevos, un pantalón nuevo, y las cosas empezaron a cambiar. Pero en ese entonces, yo creo que en ese entonces como que me olvidé de dónde venía. Empecé yo a superarme en esa área que me gustaba bastante porque era tanto lo que yo deseaba. Era triste andar con un pantalón roto por muchos años y que le ponían un remiendo y detrás de ese remiendo venía otro remiendo. Pues entonces empecé a ganar bastante dinero en ese lugar. Empezaba a ayudar a mi madre, pero me fui desviando en el alcoholismo y no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Pienso que empezó a entrar el orgullo a mi corazón. Empezaba a tener, se imaginan de que de repente tenía un par de pantalones, llegaba a tener mucha ropa y comprando cosas como de marca. Entonces se olvida uno de dónde viene. Y cuando ya estaba en ese lugar donde me dieron ese buen trabajo, la persona donde yo trabajaba él había perdido un hijo, y por medio de la pérdida él se acercó a Cristo. Y todos los días martes en la hora de la refacción salíamos a los servicios. Él nos sacaba a que oyéramos palabra. Entonces yo recuerdo que en ese día pues, el Señor me habló por primera vez. Yo tenía 17 años cuando Él me dijo que yo me acercara a Él. Pero yo pienso que en ese entonces ya había orgullo en el corazón. Había necesidad antes, bastante necesidad de parte de Dios, pero como que en esa fecha pues ya económicamente pues ya iba la situación mejor, iba mejorando. Entonces el Señor me habló de una forma tan especial y me dijo que me acercara a Él. Yo tenía 17 años y que Él me iba a bendecir de una forma extraordinaria. Yo sentí tan fuerte el llamado que me iba a levantar, pero cuando yo veo que se empiezan a levantar los encargados de esa empresa y muchas personas que eran allegados al dueño de la empresa, entonces yo me detuve
Dejé que el enemigo manipulara mi mente porque decía yo, ellos de plano porque quieren estar a la par de ellos. Yo había entendido algo de que uno no iba sin que nadie lo llamara. No me gustaba andar metido en situaciones. Entonces me quedé ahí y vi que ellos aceptaron al Señor. Eran como 11 de la mañana cuando sucedió eso, aceptaron al Señor. Y yo siempre salí a escuchar palabras. Dios siempre me estuvo hablando desde los 17 años que me quería bendecir. Entonces llega el momento, amados hermanos, donde realmente, pues como ya todo lo teníamos, ya todo ya era distinto. La hija del dueño de la empresa decidió poner una empresa en la zona 6. Y entonces pues me hicieron la propuesta de irme con ellos. Y entonces ahí es donde yo empiezo a huir de Dios. Empiezo a alejarme de las cosas porque Dios me estaba hablando. Yo en ese lugar donde estaba, yo estaba re bien. A mí me trataban bien, veía la bendición. Pero cuando ellos se van, yo me voy detrás de ellos. Entonces, cuando llegamos a la zona 6, nos empezamos a involucrar con un grupo de personas, de trabajadores. Estando en ese lugar, pues empieza la bebida más fuerte. El dinero se miraba más fácil, empezamos a perdernos de una situación tan difícil. Y recuerdo yo que nos gastábamos todo el sueldo que ganábamos en andar en bebidas, en andar en lugares, en cantinas, en bares y en todos esos lugares. Recuerdo, amados hermanos, de que el Señor siempre hablándome. El Señor empezó a hablarme así borracho. Ahora entiendo yo por qué el Señor en su infinita misericordia le habla a todo ser humano. Él me hablaba borracho. Recuerdo yo que cuando ya no tenía dinero me venía desde la parroquia. Llegaba hasta a mi casa, me venía a pie cuando me gastaba todo el dinero, y el Señor en el transcurso del camino me hablaba y me decía cuánto me amaba. En fin, de que pasó como 2 años hablándome el Señor, llamándome el Señor, queriéndome bendecir, porque su palabra dice que los planes de Dios son solamente de bendición y no de calamidad. No quise entender los planes que tenía Dios para mí. Fíjense, hermanos, de que cuando el Señor me estaba hablando, pues yo más me alejaba de Él, más me alejaba de Él, más me alejaba de Él. Recuerdo yo que ya mi vida empezaba a cambiar. Recuerdo yo que me iba a los estadios a ver el clásico de fútbol. Y allá me andaban jalando. Cada vez que había partido, recuerdo que un día había un clásico y yo pues no quise ir. Estaba haciendo unos trabajitos pequeños cuando llega una persona y me dice, porque era de aquellas personas que de repente me ponían una cerveza o un vaso de licor y nunca decía no. Y por una cerveza, por un vasito de licor, yo dejaba vendidos a todos. No me acordaba que tenía casa, no me acordaba que tenía madre, no me acordaba que tenía familiares, no me acordaba de nada. Lo único que yo hacía, pues, a deleitarme en el vicio. Recuerdo que ese día me dijeron que fuéramos, yo no quería. Porque cuando agarrábamos a tomar, amados hermanos, era de que el día sábado como a la 1 del mediodía, pues pagaba. Pasábamos desde las 2 de la tarde, llegaba a mi casa como a las 8 de la mañana, sin dinero y bien tomado. Llegaba, todo lo que hacía en toda la semana, yo me lo gastaba en un ratito. Entonces cuando dice esta persona que me invitaba a tomar, yo le dije que no podía. Sentí bastante raro haberme negado, porque yo siempre estaba dispuesto para todo. Entonces, amados hermanos, cuando yo empiezo a caminar, él me esperó como a las 7 y algo. Nosotros salíamos a las 5. Me esperó hasta las 7 de la noche. Salimos de la empresa, nos fuimos a una tiendecita, una tienda de ahí del mercado San Martín. Estando ahí empezamos a tomar. No habíamos tomado tanto. Salimos de ese lugar, fuimos a otro lugar. De ahí, cuando salimos de ese lugar, fuimos al tercer lugar, y cuando estaba yo en ese lugar, me veía yo bastante tomado, pero no había pasado mucho tiempo, no había tomado demasiado. Pero el señor de ese negocio me dijo que me quedara a dormir ahí. Pero como yo iba con un compañero, dije, no lo puedo dejar, lo voy a acompañar. Solo me recuerdo de que cuando salimos de la banqueta,
Dice que la muerte es como el abrir y cerrar de ojos. Cuando salimos de la banqueta, vino un carro y a los dos nos atropelló. Entonces, cuando pasaron varios días, cuando yo desperté en el hospital, por eso dice que nosotros debemos de estar preparados día tras día, porque no sabemos la hora y el día en que puedan suceder las cosas. Entonces, cuando yo abro mis ojos, estoy en una sala de hospital. Acababan de sacarme del intensivo. Y entonces, pues, yo sentía que todo estaba bien, que ya tenía un buen trabajo, que ya tenía los deseos, los deleites de la vida, de este mundo. Sentía en ese entonces que yo no necesitaba de Dios. Cuando yo abro mis ojos, veo al doctor y le pregunto qué había pasado, que qué era lo que estaba pasando. Y entonces me veo con un brazo vendado. El carro me había despedazado el brazo, me había partido el brazo y estaba a punto de perder el brazo. Tenían que operarme y habían bastantes personas en espera. El carro me había golpeado el estómago. Tengo una operación de 1/4 en el estómago, que me tocó vaso, intestino, hígado, golpes en la cabeza. Recuerdo que eso fue en el 94, cabal, cuando estaba en el Mundial del 94. Cuando yo me di cuenta de lo que me había sucedido, me puse a llorar. Jamás hubiera querido yo haber pasado eso. Empiezo yo a llorar y me doy cuenta de mi situación que estoy viviendo, que era peor. Entonces iba a perder el brazo. Cuando yo estaba en ese lugar, pues llegó la persona con la que yo trabajaba y se dieron cuenta que yo estaba totalmente grave en ese hospital y que me iban a trasladar a otro hospital. Recuerdo yo que los del hospital donde me habían llevado, ellos se pusieron molestos y empezaron a decirte que como ya me habían salvado la vida, me querían sacar de ese lugar, pero estaba totalmente grave yo en ese lugar. Entonces lograron sacarme de ese lugar, pero cuando me iban a sacar, me di cuenta que habían un montón de personas alrededor. Habían personas de la iglesia católica, monjas y un sacerdote y amigos y familiares que estaban en ese lugar. Y veo que se agarran de la mano y empiezan a cantar coritos. Recuerdo muy bien que empezaron a cantar Más allá del sol. Estando yo en ese lugar, entonces yo pensé, dije yo, me voy a morir, dije yo. Llamo a un familiar y le hago la pregunta, ¿me voy a morir? Y me dice, no te vas a morir. Obviamente cuando uno está en esa situación, pues nadie le va a decir a uno, sí vas a morir. Pero entonces me sacan de ese lugar y me llevan a otro hospital. Y cuando llego yo a ese lugar empiezan a tratarme, empiezan a curarme. Me operaron el brazo, este brazo lo iba a perder. Tengo platinos en el brazo con clavos, iba a perder ese brazo. Y recuerdo yo que cuando estaba en el intensivo, habían unas personas que íbamos para un entierro. Mira, vi demonios en ese momento, vi demonios que ya me llevaban. Pero en la infinita misericordia, Dios todavía tuvo misericordia de mi vida, porque yo realmente no lo conocía ni lo había aceptado. Entonces llega el momento donde me operan el brazo, empiezo a pasar esa situación. Me recuerdo que pasé 2 meses en cama en el 94. Estando en ese lugar, pues el Señor empieza a hablarme más fuerte. Entonces en ese momento, pues yo me empecé a rebelar contra Dios. No aceptaba lo que había pasado en mi vida. Me sentía muy molesto porque sentía que había perdido la mitad de mi vida. En todas las actividades que yo tenía, yo sentía que había bajado todo lo que yo hacía. Recuerdo yo que dije yo en la casa que me quitaran el yeso. Como a las 3 semanas de que me habían operado, me quitaron el yeso y que iba a ir a trabajar. Recuerdo yo que después de las 3 semanas de que me quitaron el yeso, pues llego yo a la empresa ese día lunes. Cuando el día en la noche, ese día lunes, yo regreso bien borracho otra vez y empieza la situación.
empieza la situación de todos los días. Me rebelé contra Dios 13 años, cabal los 13 años, que significa rebelión. 13 años que me rebelé contra el Señor hablándome. Él borracho me hablaba, me indicaba dónde yo tenía que ir y dónde yo le iba a recibir, dándome muchas indicaciones, y yo me rebelaba esos 13 años. Anduve en las calles tomando, haciendo muchas cosas. Recuerdo yo que cuando ya no teníamos dinero, en el aserradero donde yo trabajaba llegaba la guardia de Hacienda, llevaba galones de aquel licor llamado Kusha. Solo compraban los cigarros, me acuerdo yo, con los compañeros, y los echaban en los galones. Era una gran perdición. Todos los días, todos los días. El único día que tal vez me miraban en la casa era el día jueves. El día jueves, y ahí pasaba todos los días alcoholizado. Llegaba, tenía bastante trabajo, ganaba bastante dinero y lo perdía en un momentito. Recuerdo yo que los aguinaldos los exigía yo que me los dieran antes para gastármelos en una noche. Cuando llegaba a la casa, mentía, le decía a mi familia que no me habían dado aguinaldo y que no iba a haber aguinaldo. Entonces empezaba yo a derrochar tanto dinero, demasiado dinero, y el Señor hablándome. Recuerdo yo que me venía a pie desde allá del guarda, o de aquí de la parroquia del lugar donde estaba. No me quedaba a dormir en ningún lugar. Cuando pasaba el puente Belice, el enemigo me hablaba, me decía que me tirara hacia abajo. Pero también oía la voz del Señor cuando Él me decía cuánto me amaba, que me acercara a Él, que yo era su siervo. Pero no quería recapacitar, y en fin, de que recuerdo de que hice muchas cosas en lo económico, pero ahí empecé a decaer, y volví a la misma situación que vivía antes, o peor, porque ya estaba arrastrando a otras personas a lo que nosotros vivíamos. Entonces, ¿por qué le cuento yo todo esto, amado hermano? Porque cuando estamos sin Cristo y no obedecemos el llamado, y podríamos estar en una desgracia, en una maldición, que no nos damos cuenta con nuestros ojos. Aunque podemos ver la situación que está bastante crítica, no podemos comprender en la maldición que nosotros vivimos. Entendí que el Señor me había sacado de una maldición de familia, y que empecé a luchar. Me dio el privilegio de poder luchar con mi madre, pero no quise acercarme a Él, porque el Señor empezaba a darnos bendición. Y entonces, cuando yo veo esa situación de que iba decayendo otra vez, me empecé a desesperar. Solo pensaba en el alcoholismo, en cualquier momento una cerveza o un trago, yo lo tenía que tener. Empiezo a darme cuenta que en ese entonces pues yo me había superado bastante. Me llego a quedar con dos pantalones, y ver la desgracia que vivía. Me recuerdo que tenía un pantalón color negro y un color café, que el negro llegó a ser gris de lo viejo que era, y el café llegó a ser como color zapote. Andaba en desgracia, volví a tocar fondo otra vez, pero el Señor hablando en su infinita misericordia, el Señor hablándome. Recuerdo yo que ya estaba harto. Yo le hablaba a Dios que ya estaba harto de toda esta situación que estaba viviendo, a pesar de las oportunidades que el Señor me había dado. Entonces, recuerdo yo que se fue escaseando el trabajo en la empresa. El Señor tenía bastante madera que se estaba apoliando. Y entonces el señor de esa empresa me dijo, volví a regresar otra vez donde el Señor me había hablado. Y la persona que nos llevaba el servicio, llevaba al pastor a predicar en ese lugar, pues volví a regresar a ese lugar. Cuando estábamos en ese lugar, el dueño de la empresa me dijo que íbamos a empezar a hacer cajas de muerto. Me recuerdo que fuimos a comprar una a la zona 6 y empezamos a fabricar las cajas. Y un día que estaba bastante harto de la vida, recuerdo yo que me metí en una caja y decía yo, ha de ser rico estar muerto, decía yo. Pero todavía con aquella situación de que me gustaba andar tomando, me gustaban las parrandas y todo eso.
por la infinita misericordia, pues desde que yo era niño, Satanás me quería matar. Desde que yo era niño, siempre buscó la forma de quererme matar. En muchas ocasiones yo me escapé de la muerte, en muchísimas ocasiones, de distintas formas, porque yo entiendo que Dios tenía un plan para mi vida. Dios tenía un plan para mi vida y un propósito. Entonces cuando yo me encuentro en esa caja de muerto, sentí que mi alma empezó a hablarle a Dios, que ya estaba harto de toda esa situación. Entonces, yo sé que el Señor me escuchó en ese momento, pero recuerdo yo que en ese lugar había un compañero que era pastor. Crecimos juntos desde el momento que yo llegué a trabajar a ese lugar, pues ahí estaba, no recuerdo si él estaba antes o después, pero él empezó a buscar de Dios también. Él ya en ese entonces ya era pastor. Recuerdo yo que él, cada vez que yo llegaba, platicaba con él y él me hablaba de la palabra. Había momentos donde mi alma se la recibía y me gozaba y le hacía preguntas, pero había momentos donde yo no le quería escuchar nada. Estuve a punto hasta de golpearlo por varias ocasiones y bendigo a Dios que no lo hice, porque él es un siervo de Dios, que Dios lo envió a darme esa palabra, que él lo tenía para darme esa palabra, y todos los días lo miraba y todos los días tenía palabra para mi vida. Llegó un momento donde me invitaron a la iglesia. Me invitó a la iglesia y le dije yo que sí iba a ir. Iba a haber un encuentro. Le dije yo que sí iba a ir. Entonces yo salía a jugar fútbol todos los días a mediodía, en la hora de almuerzo, en el patio. Recuerdo yo que un día regresé molesto porque siempre nos gustaba ganar, nunca nos gustaba perder. Llegó a hablarme y me dijo, mira, entonces estamos fijos para ir. Yo le dije, no, mira, yo no quiero saber nada, no estoy en nada, le dije yo. Y él solo se me quedó viendo. Vi cómo se puso de triste de la forma que yo le hablé. De repente seguía insistiendo. En otra ocasión que yo estaba de buenas, me dijo, mira, vas a ir, fíjate que ya todo está pagado. Entonces yo le dije, sí voy a ir, le dije yo, apuntame, porque ya cuando esté apuntado ya no puedo decir que no. Entiendo que Dios empezó a trabajar en esa área. Dios empezó a trabajar, a llamarme de una manera tan especial, tan linda, porque empezó a tocar mi corazón. Iban pasando los días, empecé a sentir un quebrantamiento en mi corazón, en mi alma. Recuerdo yo que cuando llega el momento de irme, yo me levanto un día viernes y le digo a mi esposa que voy a trabajar. Cuando llego y me dice, mira, me dijo, yo quiero despedirte cuando te vayas en la tarde, me dijo. Te van a llevar otras personas a la iglesia, pero yo te voy a llegar a traer el día domingo. Y entonces salimos de ese lugar, pero yo me sentía así me sentía quebrantado, con ganas de llorar. Recuerdo yo que cuando llegaron las 5 de la tarde, llegan las personas a traerme. Pero cuando llegan a traerme, me van a dejar a la iglesia donde el Señor me había mostrado, donde el Señor me había indicado dónde yo lo iba a conocer a Él. Todo lo que el Señor me había mostrado, porque yo se lo había dicho a mi esposa que si me llegaba a pasar algo, a dónde tenía que ir y cuál era la iglesia. Una iglesia que nosotros no conocíamos. Una iglesia que el Señor me la había revelado, pero cuando yo andaba tomado. Cuando yo llego a ese lugar me doy cuenta que era todo lo que yo había hablado con mi esposa. Recuerdo yo que había un grupo de jóvenes sentados en ese lugar, y cuando yo me siento en una silla solo se me quedaban viendo, pero entendía yo que todavía había bastante orgullo en mi corazón, porque yo me le quedo viendo a ellos y me molesté y decía yo, ¿y por qué se me quedan viendo?, decía yo. Entonces recuerdo yo que un líder de esa iglesia dijo, bueno, llegó la hora, pues agárrense de la mano. Y entonces se imagina un grupo de hermanos, de hombres agarrados de la mano, pero no lo miraba yo de esa forma. Y empezamos a caminar hacia el bus. Recuerdo yo que cuando yo llego a ese bus, el Señor quebranta mi corazón, empiezo a soltar el llanto como un niño.
algo que nunca había sentido, y íbamos en el camino en ese bus, porque el Señor se empezó a manifestar en ese momento y en ese lugar. Íbamos en el bus, yo iba llorando, no entendía por qué iba llorando, mi alma se iba llenando del Señor, y empecé yo a entender los planes de Dios. Cuando yo llego a ese lugar donde íbamos, no recuerdo el lugar exactamente, pero era un departamento. Llegamos a ese lugar, empiezo yo a oír que empiezan a sonar cohetes. Había música y toda una fiesta, una gran fiesta. Bajo yo del bus, y cuando yo empiezo a caminar, me doy cuenta que nos estaban recibiendo de una manera muy especial. Entramos, nos sentaron, habían unas grandes mesas, nos sentamos en ese lugar, y en ese momento fue cuando el Señor me habló y me dijo: te estaba esperando, te quiero mostrar la misericordia que siempre he tenido y el amor que te he tenido. El Señor empieza a hablarme en ese momento. Yo estaba bastante bien, no estaba ebrio, estaba consciente cuando el Señor me habló. Y yo iba retando a Dios. Le dije yo a esta persona: yo quiero ir a ese lugar, pero yo quiero ver que Dios haga lo que yo necesito, porque yo necesitaba muchas cosas. Y le preguntaba yo a él: ¿y vos crees que Dios lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, Él puede hacer eso y muchas cosas más, me dijo. Entonces el hermano me aseguraba muchas cosas. Entonces yo fui y dije: yo quiero ver que Dios haga esto. Tal vez con un pensamiento: si Dios no hace esto, ¿a quién me las va a pagar? Pero cuando yo llego a ese lugar, el Señor me habla. Y entonces entendí los planes que el Señor tenía para mí. Pero yo, viéndolo en lo físico, había tocado bastante fondo. Toqué bastante fondo en las situaciones que vivía. Entonces empieza el Señor a trabajar y me empieza a llevar cuando yo era niño. Empezó a recordarme todo lo que yo había pasado, y me empieza a transportar en el tiempo el Señor. Y entonces empezó a quebrantar mi corazón, empecé a humillarme delante de Dios. En el primer servicio yo doblé mis rodillas y dije que aceptaba a Cristo en mi corazón. Empecé a ver las maravillas. En ese lugar sentí que nadie había tenido un encuentro con Dios como yo lo tuve en ese momento. Algo glorioso. El Señor me dijo cuánto me amaba. Estuve varios días en ese lugar, escuchando al Señor, guiándome el Señor, dándome esa palabra y qué era lo que el Señor quería hacer en mi vida. Me sentí muy bendecido de parte de Dios, y el Señor empezó a hacer una liberación grande en mi vida. Recuerdo que llega el día sábado, día de liberación. Yo estaba preparado: Señor, pues aquí está mi vida, yo quiero que hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Yo quiero ser liberado de toda maldición que traía, de todos esos patrones de alcoholismo, porque toda mi familia, todos eran alcohólicos, toditos. Entonces yo quería salir de todo eso, de toda esa maldición. Recuerdo que el Señor empezó a trabajar en ese día de liberación, el día sábado. Recuerdo yo que veía a muchas personas vomitar, veía muchas personas gritar, veía muchas personas llorar. Y entonces yo quería ser libre quería ser libre, pero no entendía de la forma que el Señor me iba a liberar. Estábamos en ese lugar cuando mi cuerpo empieza a sudar demasiado. El Señor empieza a liberar lo que había en mi cuerpo. Recuerdo yo que nos acabábamos de bañar en ese momento cuando mi cuerpo empezó a despedir un olor pero bien sucio, un olor como un perro muerto. Empezó mi cuerpo a despedir. Recuerdo yo que en esa liberación pasaron como 3 horas cuando el Señor empezó a liberarme. Lo hizo de una manera distinta. Recuerdo yo que esa camisa la tuve que tirar porque apestaba tanto en esa liberación. Entonces regreso yo cuando llego a ese lugar, me di cuenta que lo tanto que me amaba el Señor. Y cuando uno llega a ese lugar no se quiere regresar de ahí, porque había una gran paz, y el Señor me mostró todo lo que yo había vivido desde niño hasta el momento donde estaba ahí, desde el momento que Él me había llamado, desde el momento que Él me había escogido para hacer cosas grandes, decía el Señor. Entonces
entendí, pero ¿cómo lo entendí? Tuve que llegar a tocar fondo otra vez. Volví otra vez a la desgracia donde estaba para poder entender que el Señor me había llamado para poderme bendecir. Regreso yo de ese lugar. Cuando regreso yo de ese lugar, el amigo que pasó muchos años hablándome, como unos 10 años hablándome del Señor, esperándome en ese lugar, cuando él llega a ese lugar, me abraza y empezó a llorar, porque tanto tiempo clamar por mi vida, quise hasta golpearlo por no dejar entrar el Evangelio a mi corazón. Recuerdo que me abrazó, se puso a llorar, le pedí perdón por lo que había hecho con él, porque lo despreciaba. Si lo despreciaba a él, despreciaba a Cristo, despreciaba la palabra. Y me di cuenta de que Dios me amaba bastante. En ese momento, cuando yo regreso a mi casa, yo cerraba mis ojos en la noche, yo oía las alabanzas que nunca había escuchado, que por primera vez había escuchado, y el Señor empezaba a hablarme. Y me decía cuánto me amaba. Llego a hablar con mis familiares y le digo, muy contento, decirles que Dios me había hablado, que Dios me había cambiado, que Dios había hecho muchas cosas en mi vida, pero nadie me creía. Solo se reían, decía que no vas a cambiar nunca, ellos decían, no vas a cambiar nunca. Yo me recuerdo que cuando el Señor me llamó en el mes de agosto, cuando Él me habló en agosto, Él me habló en junio, día del ejército, yo llevaba 3 días tomando y me dijo que esa era la última vez que iba a estar tomando. Y entonces yo le dije a mis hermanos que estábamos en la mesa que el Señor me había hablado porque Él me hablaba borracho, que era la última vez que iba a estar tomando. Y ellos me decían, no, porque estás tomado, me decían. Pero realmente tuve el encuentro con el Señor y le decía yo a mi esposa que yo ya no iba a tomar. Pero cuando llegó ese momento yo decía, pues falta todavía, estamos en agosto, yo recibí un 13 de agosto al Señor, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo decía, todavía tengo que echarme las cervezas de diciembre. Pero ya no llegó ese momento porque el Señor así lo había establecido. Y mi familia decía, hasta que pase la Navidad nos vamos a dar cuenta si realmente has cambiado, si el Señor hizo la obra. Porque realmente ellos todavía no conocían de Dios. Ellos se habían dado cuenta que había pasado 13 años tirando todo a la basura. Y entonces me doy cuenta cuando el Señor se empieza a manifestar en mi vida, cuando yo permití que el Señor entrara a mi vida, empezó a trabajar de una manera sobrenatural y en toda mi familia. Y entonces me di cuenta que mucha familia de parte de mi madre se fue muriendo en esa maldición. Y hasta el día de hoy, el día que yo recibí a Cristo, empecé a bendecir a mi madre, empecé a bendecir a mi padre que no lo conocía, a mi familia. Y empecé a orar por ellos, empecé a orar esos 10 años, empecé a orar por ellos y me di cuenta de que el Señor empezó a hacer la obra. He visto familiares que van muriendo, pero van muriendo en Cristo. Ellos no pudieron gozar esa bendición cuando el Señor habló a esa casa, que entrara la bendición de Cristo a esa casa. Ellos no quisieron entender, nos negaron muchas bendiciones y como nosotros traíamos ese patrón, nosotros negamos mucha bendición a nuestra familia. Y no entendíamos los planes que Dios tenía para nosotros. Y entonces todas estas generaciones van muriendo, pero que la gloria sea para Dios, pero ahora van muriendo en Cristo Jesús. Pero esos no eran los planes de Dios, sino que todos viviéramos de una manera bendecida en esa casa, que conociéramos de Él y que conociéramos las bendiciones y que no muriéramos de esa forma como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos salieron de la esclavitud, salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón, porque ellos siempre se vivieron quejando y nunca entraron a la tierra prometida, sino que los que entraron fueron sus hijos. Y entonces yo bendigo a Dios porque con mi esposa logramos cortar esas cadenas de maldición que había en nuestras familias y podemos ver la gloria de Dios ahora en estos días, podemos ver a nuestros hijos y podemos decir de que las cosas son diferentes porque hemos cortado esa maldición que traíamos unas grandes maldiciones que no nos dejaban avanzar, que nosotros no podíamos conocer a Dios de esas grandes maldiciones, porque cuando una persona vive en maldición no puede ver a Dios, no puede ver a Dios, aunque Dios se esté manifestando, si no hay un corazón dispuesto a conocerlo, no se puede. Entonces el Señor rompió cadenas, vi la liberación que el Señor hizo en mi vida y empecé a caminar. Fue bastante difícil caminar porque
porque yo sentí que yo traía todo, yo había cortado esa maldición, pero traía mucho peso en mi espalda, porque yo tenía que orar por toda mi familia. He orado desde que llegué a Cristo, he orado por ellos, y me he dado cuenta que muchas personas se han encargado de llevarlos a Cristo, y me he dado cuenta que los que van muriendo ya lo recibieron, y había promesa de parte de Dios desde hace mucho tiempo. Y entiendo de que Dios cuando llama a una persona, porque Él tiene propósitos, y toda persona tiene un propósito. Y yo creo que esta palabra pues nos va a ayudar bastante, porque hay muchas personas que están viviendo en esta situación y pensamos de que todo es normal, que todo es normal, que toda escasez, toda maldición es normal, pero los planes de Dios son de bendición, dice, y no de calamidad. He entendido el día de hoy de que cuando estamos en las manos del Señor, todo es más liviano. Cuando estamos en las manos del Señor, caminamos, avanzamos y entendemos su palabra y los propósitos a donde nos quiere llevar a Él. Yo desde hace mucho tiempo, yo ya no debería de existir en esta tierra. Satanás, desde que era niño, me quería matar. Y entiendo que el Señor siempre puso su mano de misericordia en mi vida, porque propósito hay en mi vida, y entiendo que el mismo propósito hay para las personas que nos están escuchando. Es algo muy triste, y yo sé que nos podemos identificar por medio de este testimonio con muchas personas, porque donde hay maldición hay mucha escasez, mucha gente que está aguantando hambre, y pueden tener grandes negocios, pueden tener grandes trabajos, pero donde hay maldición, el enemigo se encarga de que las personas sean infelices. Pero donde hay bendición, sabemos que el Señor es maravilloso, y que Él nos conduce a la vida eterna. Él nos conduce al lugar que tiene para nosotros. Y entonces el Señor, cuando quita la venda de nuestros ojos, empezamos a ver cosas diferentes. Recuerdo yo que cuando me alejo yo de mi familia, vimos cosas diferentes con mi madre. A mi padre nunca lo conocí, pero cuando yo me emborrachaba, siempre decía que yo lo bendecía. Yo bendigo a mi padre, decía, bendigo a mi madre, nunca le he reclamado a mi madre, nunca le he preguntado por mi padre, por respeto, porque bendigo a mi madre y ella llegó a los caminos del Señor, y entiendo de que Dios tenía sus planes para nosotros, y no tengo por qué reclamarle, no tengo por qué reprocharle nada, sino las cosas se dieron porque nadie quiso buscar del Señor. Nadie quiso entender los planes que Dios tenía para nosotros, y todo lo que sucedió yo pienso que me ha ayudado para entender que hay un Dios que me veía desde pequeño, hay un Dios que tenía esos planes poderosos para toda nuestra familia, y que Dios ha sido bueno. Yo los bendigo con todo mi corazón. Doy gracias al Señor por este espacio que nos da, y yo sé que va a ser de mucha bendición, porque así fue como el Señor me sacó de ese lugar, de esa maldición, de esos lugares tan asquerosos que yo viví. Y bendigo a Dios porque ahora le sirvo al Señor y me siento muy gozoso. Dios les bendiga. Amén, mi hermano Carlos. Es importante lo que uno pues vive fuera de Cristo. Lo que bien dice la palabra, hay caminos que para el hombre le creen ser de bien, pero el final es de muerte. Hoy, tú que has escuchado este testimonio, quiero compartirte lo que dice la palabra del Señor. Yo toco la puerta de tu corazón. Yo toco la puerta, y aquel que abra esa puerta, entraré y cenaré con él. La Biblia lo dice y está escrito. Y todo aquel que recibe a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo. Tú que por alguna razón no has aceptado a Cristo, y esta palabra, este mensaje, este testimonio ha impactado tu corazón, ha inquietado tu corazón, te invitamos para que aceptes a Cristo. Sé desafiante, búscale. Dice la palabra de Dios allá en los Salmos, Salmo 73. Recuerda, Salmo 73. Por poco mi pie resbalaba, porque puse la mirada en los impíos, en los malvados. Esa gente que dice, ¿dónde está Dios? Esa gente que es prosperada y no quiere recibir el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios, el salmista hablando, y dice, por poco mi pie resbalaba. Pero entendí, dice en el Salmo 73, pero entendí en la casa del Señor cuál es el final de los impíos, de los malvados. Hoy te quiero compartir y espero que tú tomes el consejo de la palabra. Recuérdalo, solo Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la luz y la verdad. Apartado de mí, nada podrás hacer.
por más que te bañes con el mejor jabón, la mancha de tu pecado está delante de mí, dice la palabra. Somos Ministerio León de Judá. Mi nombre es Oscar Can. Hoy hemos escuchado el consejo de mi hermano Carlos. Saludos a cada uno de los televidentes. Saludos de parte de mi pastor William Pérez. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí en la zona 18, Colonia La Barrera. Tenemos los servicios días martes, jueves, domingo, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Esperamos haber sido de bendición. Tome usted el consejo de la palabra. Solo Cristo salva. Dios les bendiga.